sea, porque la función coseno no la vieron ahora en oscilaciones, la vieron antes en análisis, en matemática. O sea que lo que sabemos nosotros es que las vibraciones armónicas, movimiento armónico simple que tienen esa ecuación diferencial característica, derivada segunda de la variable que describe el movimiento, más algo por x, la variable que describe el movimiento, igual a cero, homogénea, esa ecuación diferencial que sale de la segunda ley de Newton, ahora vamos a ver ejercicios de esos, tiene esa solución, ¿no? Que es esta que está acá, ¿no? X de t igual a un número, en este caso es 4, por el seno o el coseno de este argumento, ¿no? 3pi en este caso, que sería omega 0, es la frecuencia angular natural por el tiempo, más pi, que sería el ángulo de fase inicial. ¿Está bien? Ese sería el formato. Entonces, fíjense, ¿cómo son este tipo de problemas? ¿Sí? Ya que están en la guía, los vamos a hacer, ¿sí? O los vamos a mirar. Dice, la posición de una partícula en función del tiempo viene dada por esto. Ese es el dato que me dan. Dice, mira, hay una partícula que cambia de posición y el cambio de posición es un movimiento lineal, ¿sí? X, ¿sí? Y en distintos tiempos, esa es la expresión que te da. Vos metés el tiempo ahí, lo multiplicás por 3pi, le agregás pi, y le sacás el coseno de eso, lo multiplicás por 4, y eso te va a dar el lugar donde está, ¿no? Si vos metés el tiempo en segundos ahí, el resultado te da en metros. Es una maquinita, es la posición, la ecuación de posición, la ecuación horaria de física 1, ¿sí? Tiempo y obtengo el lugar donde está, ¿sí? ¿Está bien? Es para ubicar a la partícula, la posición, estoy hablando como si estuvieran en física 1, y está bien, la posición te dice dónde está ubicado, ¿sí? En cada instante, vos lo tenés localizado, ¿sí? Este es un movimiento lineal, ¿sí? O sea que solamente tengo X. Podría haber Y, podría haber Z, y los compongo, ¿sí? En un caso más general, ¿está bien? Pero este es unidimensional, ¿sí? Una sola variable que sería X, ¿está bien? Bueno, ahí en esa ecuación se reconocen una serie de características. Fíjense, este número 3pi, sería el que acompaña al tiempo, es la frecuencia angular natural. Frecuencia angular natural, que aparece en la ecuación diferencial. Sería el omega 0, este de acá, omega 0. ¿tá? Esa frecuencia es angular, angular. ¿Qué quiere decir? La puedo utilizar en la función trigonométrica, seno, coseno, tangente, porque le puedo sacar el coseno, el seno, la tangente, a un ángulo, ¿sí? Sea medido en grados o en radianes. Si yo esta frecuencia angular quiero obtener la frecuencia real, la cantidad de ciclos, porque las frecuencias son los ciclos por la unidad de tiempo, por segundo, bueno, necesito dividirla por 2pi, ¿sí? Acá está puesto acá, ¿ven? Esa frecuencia angular dividido 2pi, ¿sí? ¿Por qué la divido por 2pi? Bueno, porque esta frecuencia, W0, está dada en radianes por segundo, para que multiplicada, como está multiplicada por el tiempo, segundo con segundo se me van a ir, o tiempo con tiempo se me van a ir, me van a quedar radianes. Y yo puedo calcular el coseno de radianes, ¿está bien? Pero en la realidad no tiene mucho sentido, no es una unidad de medida los radianes. Una unidad de medida son las revoluciones o los ciclos o las vueltas. Entonces, ¿qué hago? Multiplico y divido por un mismo número para no variar esto. Entonces, fíjense, un ciclo o una revolución es igual a 2pi. Por eso me queda que esta W0 dividido 2pi me da la frecuencia real, que son hertz, porque los hertz son ciclos por segundo, ¿sí? Ciclos por segundo. Si lo quiero pasar a ciclos por minuto, por año, juego como quiero con el cambio de variables. Saben cuál es la relación entre un año, cuántos segundos hay entre un año, o lo buscan, lo googlean. No, eso no es física, eso es cambio de unidades, que es un tema de primaria, ni siquiera de universidad, ni de secundaria, ¿sí? Es cambiar, ¿sí? Tengo 1 hora, 60 minutos, 10 horas, bueno, una regla de 3 simple, ¿sí? Eso ya lo aprendieron y lo saben.
Si están nerviosos y no lo entienden, me lo preguntan, ¿sí? Está bien, no hay problema. Pero no es la cuestión que estamos analizando acá, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es que si una partícula se mueve con esta expresión, entonces hace un movimiento armónico simple. Hace un movimiento armónico simple. ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque la ecuación de un movimiento armónico simple viene dada por, bueno, y ahí está toda la batería que vimos anteriormente, toda la teoría que vimos anteriormente. ¿Está bien? Preguntas sobre esa ecuación y sobre la frecuencia. Ahora seguimos con los otros incisos. Tiene que haber alguna pregunta o algo. Yo hago alguna pregunta si quieren. Si no quieren hacer ustedes, ¿sí? ¿Hablaría yo igual si en vez de aparecer la palabra coseno, diría seno? Si yo hago las preguntas, alguien las tiene que responder, ¿no? Podrías usar seno, tenés que como desplazarlo al seno un poco, pero claro. O sea, el seno y el coseno en realidad son herramientas mías. O sea, no me pueden dominar. Yo pongo seno y bueno, y le cambio. En vez de poner pi, aparecería. Porque el seno y el coseno están desplazados. Es la misma función que está corrida. Entonces, el seno y el coseno no hacen al movimiento, son una herramienta matemática, un lenguaje matemático que me permite expresar lo que le está pasando a la partícula, que cada tantas vueltas, porque pi o 2pi tiene que ver con vueltas en la circunferencia trigonométrica, bueno, se obtiene el mismo valor. Período, ¿sí? Sí, período, ¿está bien? O sea que tranquilamente en los ejercicios puede aparecer la función seno o coseno. Es lo mismo, es lo mismo. Pero no digo que el seno es exactamente lo mismo que el coseno, en contexto lo digo. Digo que si uso la función seno, probablemente no, seguro, esto no va a ser pi, va a ser otro número. Hay que correrlo, ¿sí? Acá ni me gasto en cambiarlo porque me dan coseno. Pero supónganse que en el parcial o en otro ejercicio o en otro lugar una persona pone seno y dice, yo lo vi con coseno. No hagas ese comentario, ¿sí? No es feliz. ¿le pones seno vos? Bueno, bárbaro. Y ajusto para que empiece cuando yo quiera. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? No coloquen unidades de medidas en estas expresiones. Se los digo de paso para todos los parciales anteriores. Fíjense cómo está puesto acá. Dice, yo no pongo unidades de medida, pongo 4 coseno t, ¿sí? Entonces dice, donde x está medido en metros y t en segundos. ¿Qué quiere decir? Tengo que colocar en esa fórmula el tiempo en segundos y el resultado que obtengo me da en metros, ¿sí? Es una fórmula inteligente, ¿sí? Así se pone un algoritmo. Pues si pongo todas las unidades de medida se me confunde lo que son variables, lo que son metros, segundos, g, ¿sí? Entonces, acostumbrémonos a poner el algoritmo y abajo digo, si usted coloca el tiempo en segundos, obtendrá x en metros. ¿Está bien? Esto puede dar negativo o positivo, o sea, puede estar a la izquierda o a la derecha. Eso funciona, ¿sí? Eso el coseno lo plantea. ¿Está bien? Bueno, y ahí aparece también la otra variable o la otra característica de un movimiento oscilatorio o periódico, repetitivo, ¿sí? Que hay un montón, ¿sí? Un montón, ¿sí? Esto medio como que los va a acompañar el resto de la vida y de la profesión, ¿sí? Frecuencia y periodo, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuántos ciclos, cuántas vueltas, cuántas revoluciones da en la unidad de tiempo por minuto? ¿Sí? Y el periodo es al revés, es la inversa, es 1 sobre, es f a la menos 1. ¿Lo ven acá? Directamente. Y te va a dar en segundos. Ese tiempo que te da, ¿qué es? Es el tiempo que tarda en dar la vuelta. Es el tiempo que tarda en dar la vuelta. ¿Tá? ¿Cuánto tiempo tarda el colectivo en volver de nuevamente a la parada? Ese tiempo es el periodo. Periodo es tiempo, ¿sí? Tiempo. Son 4 amplitudes, ¿sí? Son 4 amplitudes. Recuerden que la partícula hace un movimiento rectilíneo, una sola unidad, una sola variable, ¿tá? Y va
una amplitud regresa, otra amplitud se pasa, vuelve, ¿sí? Para repetir el ciclo necesita primero hacer 4 amplitudes. ¿Está bien? ¿Se ve eso? Estamos viendo movimientos periódicos que son interesantísimos, ¿sí? Interesantísimos. Movimiento de los planetas, movimiento del motor, etcétera, 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 ¿sí? ¿Está bien? O sea, no es un movimiento particular, ¿está? Sí, ¿alguna pregunta? Bueno, este número que acompaña acá, el que acompaña ese número 4, sin unidades, porque es metros, va a ser seguramente, ese número, como el coseno o el seno, como máximo pueden tener 1 o menos 1, eso da la amplitud. Eso es la amplitud. Ese número que acompaña en la función de posición horaria es la amplitud. En este caso, 4 metros. Yo sé que el cuerpo ese se aleja 4 metros a la izquierda y 4 metros hacia la derecha de la posición de equilibrio, ¿sí? La posición de equilibrio sería 0, ¿no? Esa es la posición de equilibrio. ¿Tá? El sistema de referencia, lo dijimos, está ubicado en la posición de equilibrio, donde la sumatoria de fuerza, donde la sumatoria de torques, la posición de equilibrio, sabemos equilibrio. ¿Está bien? Este otro número, el phi, es lo que se llama la constante de fase, o lo que se llama la fase inicial. Porque fíjense, cuando t es igual a 0, o sea, cuando comienzan las vibraciones, cuando el movimiento empieza a dar las vueltas, ese es el ángulo que tengo, ¿sí? Ese sería la ordenada al origen, ¿sí? ¿Está bien? Generalmente ese valor o lo dan o lo puedo calcular. O lo dan o lo puedo calcular. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Pregunta? Bueno, y acá aparece otro concepto de física 1 que es la diferencia entre posición, desplazamiento y camino recorrido. Que no dicen exactamente lo mismo, no dicen exactamente lo mismo. Fíjense, esa ecuación de arriba, x de t igual a 4 por el coseno de 3pi por el tiempo más pi, esa es la ecuación de posición. La posición es la ubicación, ¿dónde está ubicado? ¿En qué posición está? Yo sé que es lineal, ¿sí? Esto va a dar negativo o positivo, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Estar a la izquierda o estar a la derecha? Y la ecuación es así, yo le pongo el tiempo, me dice, en ese tiempo, ¿en qué lugar está? ¿Sí? ¿En qué lugar está? Lo ubica, ¿sí? Lo ubica, la posición. ¿Tá? Si yo midiera 2 posiciones, yo te dijera, mira, a las 3 de la tarde, a las 3 estaba acá y a las 3:30 estaba acá. 2 posiciones, puedo sacar el desplazamiento. El desplazamiento es una diferencia de posiciones. Mira, estaba en tal lugar, bueno, es de utilidad, es un delta. Posición en un lado menos posición en otro. Eso es desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó desde t igual a tal a tal? ¿Tá? Estoy hablando de física 1, no estoy diciendo cosas nuevas de física 2, pero bueno, por las dudas las retomamos. Y el camino recorrido no es el desplazamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que yo les dé 2 tiempos y ustedes los resten y saquen el desplazamiento, pero en realidad la partícula, como hace un movimiento periódico, ha dado varias vueltas en ese tiempo. Y cuando da vueltas, como es negativo, uno y el otro es positivo, se van a anular, se van a compensar, ¿sí? Entonces el camino recorrido, que es la distancia que recorrió, que me sirve, por ejemplo, para el consumo de nafta, para el desgaste de los neumáticos, etcétera, etcétera, el camino recorrido, el derrotero, que se llama, bueno, no es exactamente la diferencia entre un estado y el otro estado. ¿Se ve? Son conceptos totalmente distintos.
¿sí? ¿Cómo haría yo matemáticamente para calcularlo? Bueno, fíjense, para calcular la posición basta con que me den el tiempo. Me dicen, ¿en qué posición se encuentra a los 40 segundos? Bueno, ¿qué hago? Meto 40 segundos acá y calculo. Y le digo, mira, la posición a los 40 segundos es tanto. Listo. Pregunta contestada. Ecuación de posición en función del tiempo. Otra pregunta, me dicen, ¿cuánto se desplazó entre t igual a 4 segundos y t igual a 4,25 segundos? Bárbaro, un segundo y te lo doy. Bueno, calculo x en 4, x en 4,25 y las resto, delta. Desplazamiento es delta, directamente. Es la posición al final menos la posición inicial. ¿Sí? Con signo y todo, ¿sí? Lo calculo. Hice el delta, le informo eso, mirá. ¿Está? Es cuánto se desplazó, la palabra desplazó, ¿sí? Desplazó. Y si me llegaran a preguntar el camino recorrido, ¿cuánto camino recorrió desde t igual a 4 y a t igual a 4,25 segundos? Bueno, lo primero que tendría que ver yo es si hubo una velocidad negativa en ese tramo, de 4 a 4,25. ¿Por qué? Porque cuando cambia de sentido, cuando regresa, que eso no me lo va a dar el delta, ¿qué debería hacer? Fijarme si cuando la velocidad es cero, ¿sí? Regresó, ¿sí? Porque se paró, por ahí después sigue andando, pero por ahí se paró para regresar, ¿sí? El caso del péndulo, el caso del resorte, se para para retornar, se le acabó la energía y la retorna. Esto es un movimiento periódico, ¿está bien? Otra manera es fijarme el periodo, ¿sí? Que es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Le saco el periodo, fíjense, es con esta frecuencia, ¿tá? La inversa de esa frecuencia, previamente la divido por 2pi, y ese tiempo, supónganse que el periodo es 1 segundo, y acá estoy hablando de 0,25 segundos, o sea que tranquilo, no dio la vuelta, ¿sí? O sea, porque tarda 1 segundo en hacer el periodo, ¿sí? O sea que son 4 amplitudes, ¿tá? O sea, tengo que hacer un análisis, una disquisición ahí. ¿Se ve eso? Más o menos, pero díganme, sí, creo que lo han hecho antes en Física 1, ¿no? Sí, profe, se entendió. Bueno. Entonces, mínimo, o sea, no se lleven puesto nada, mínimo, ¿viste? Saber que hay 3 cosas que salen de acá, de esta ecuación. Esta ecuación me permite decir esto, ¿sí? Son 3 cosas distintas. Una cosa es la posición, otra es el desplazamiento y otra es el camino recorrido. Te dan información distinta, ¿sí? Te dan información distinta. ¿Está bien? Bueno, acá está escrito, desplazamiento, bueno, te lo dicen de la partícula en t igual a 0,25, entonces hago x en 0,25 menos x en 0 y bueno, saco el desplazamiento. Y el espacio recorrido entre 0 y 0,25 necesito saber si se detuvo en algún momento. Aquí podría utilizar el concepto de periodo. Fíjense, el periodo de esta ecuación da 0,67. ¿Cómo saqué 0,067? Esto, no sé por qué puse 2pi acá. Ah, sí. El periodo sería 2pi sobre W0. 2pi dividido W0, que es 3pi, esto da, pi con pi se va, 2/3, esto da aproximadamente 0,67 segundos. ¿Qué quiere decir? El cuerpo va y viene, o sea, que cada vuelta la da en 0,67 segundos. Y acá hay 0,25, ¿sí? De 0 a 0,25 hay 0,25 segundos. Entonces, por cada segundo, por cada 0,67 segundos, la partícula hace 4 amplitudes, ¿está bien? Y ahí puedo sacar un poco la cantidad de espacio recorrido. ¿Está bien? ¿Se ve eso? Sí. Bueno, primer ejercicio, me dan la ecuación y tengo una batería de datos. Me dan la ecuación, me la dan, la persona me dice, mira, mi partícula se mueve con esta ecuación. Bueno, yo ahí saqué la amplitud, saqué la frecuencia, saqué el periodo, saqué la frecuencia angular, saqué la constante de fase, saqué cuánto se desplazaba, cuánto recorría. O sea, tengo una batería de datos. Desarmo esa ecuación, eso es lo primero que tengo que saber, ¿sí? Es lo primero que tengo que saber, ¿sí? Bueno.
La otra situación es que no me den la ecuación, que yo la tenga que construir a partir de información que obtengo, ¿sí? Fíjense, es el ejercicio número 2, creo. Dice, una partícula se mueve con un movimiento armónico simple a lo largo del eje X, ¿sí? Una partícula se mueve, sé que se mueve con un movimiento armónico simple a lo largo del eje X, dice. Empieza, esta ecuación no te la da, empieza desde el origen, empezó para t igual a 0, estado inicial, desde el origen, en t igual a 0, y se mueve hacia la derecha. Si la amplitud de su movimiento es 2 centímetros y la frecuencia es 1,5 Hz, determinar la ecuación esta, ¿no? Determinar esta ecuación. O sea que no me dan esta ecuación, que acá con el 4, con el 3pi, me dan la información y yo debo construirla. ¿Se entiende? Es el paso contrario, es el paso contrario. ¿Cómo empiezo? A ver, ¿desde qué lugar empiezo? Como sé, como el dato es que el movimiento es armónico simple, me dice, se trata de un movimiento armónico simple a lo largo del eje X. Bueno, esta es la ecuación, esa es la ecuación. La ecuación característica de un movimiento armónico simple sería el movimiento en función del tiempo da la amplitud por la función, acá eligió seno, pueden poner coseno, paréntesis, y el ángulo, el argumento sería W0, la frecuencia angular, acá coloco la angular, por el tiempo más φ0. Esa sería la expresión canónica, la genérica, ¿sí? La plantilla para un movimiento armónico simple en la dirección de X. ¿Está bien? Esa va al machete, seguro, esa estructura. Pero tiene que ir mucho más al machete, tiene que ir a la mente, porque eso cada vez que lo vean, che, esto está oscilando, ¿sí? Mirá la amplitud, ¿se entiende? O sea, se nos tiene que hacer carne esto, ¿sí? Si no, estamos en problemas, ¿sí? Machete, nadie les va a revisar nada, o sea, ¿sí? Hagan lo que se les dé la gana, ¿sí? Pero esto ya debería ser una fotito a guardar, una foto a guardar. ¿Sí? Es como que cuando veo la letra G, me acuerdo de 9,8 metros por segundo. No tengo que andar googleando qué era G, el campo gravitatorio. No, porque si no estoy estudiando historia, no ingeniería. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Esa sería la ecuación. Es básica, es básica. Esa es lineal a lo largo del eje, de un eje. Puede tener Y, puede tener Z, lo que quiera. ¿Está? Acá dice que es a lo largo del eje X. Bueno. Esa ecuación es muy genérica. Me falta saber cuánto vale A, cuánto vale W0 y cuánto vale φ0. El tiempo no, porque es variable. Ahí en tiempo puedo poner el tiempo que yo quiera, porque va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Nunca se detiene. No hay fricción acá, ¿eh? Así lo dice él. Dice que es un movimiento armónico simple. O sea que es un conservativo, ¿no? Un movimiento conservativo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, vamos a encontrar el valor. Vamos a usar la información para agregar. Dice la amplitud. Dice, si la amplitud de su movimiento es 2 centímetros, ¿qué quiere decir? Que A vale 2 centímetros. ¿Tá? Entonces directamente la letra A la reemplazo por 2. La reemplazo por 2. ¿Tá? Porque me lo da. ¿Sí? No necesito poner unidades de medida. ¿Sí? ¿Tá? Pongo, ¿sí? Que me va a dar en centímetros. Ahora acá no me da W0, fíjense. No me da la frecuencia, no la frecuencia angular. ¿Sí? No la frecuencia angular, me da la frecuencia. ¿Cuál es la diferencia? Yo no le puedo sacar el seno a un ciclo o a una vuelta. Le puedo sacar el seno a un ángulo, a radianes, a grados. ¿Se ve? Entonces debería pasar la frecuencia a la frecuencia angular. ¿Cómo se hace? La multiplico por 2pi, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer? Frecuencia F, que serían Hertz, es ciclo por segundo. Entonces, cambio la palabra ciclo, ¿y qué tendría que poner? 2pi. ¿Ya? Entonces, por eso, esta frecuencia por 2pi me da la otra. ¿Ya? ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Sí. Bueno, o también háganse de la palabra Hertz. Es como la palabra Pascal. Pascal, que es Newton sobre metro cuadrado, es una fuerza distribuida. Bueno, el Hertz, que es ciclos por segundo, vueltas por segundo, ¿sí?
La otra unidad que se usa mucho en mecánica es revoluciones por minuto, ¿sí? Pero son revoluciones, una revolución es una vuelta, es ciclo, ¿sí? ¿Tá? La del sistema internacional, la del SI, la que se lee en cualquier libro y panfleto, ¿cómo se llama? Documento de ciencia, es Hertz, HZ, Hertz, ¿sí? De paso googleen quién fue Hertz, ¿está bien? En honor a quién le pusieron eso. Bueno. Entonces sería esa multiplicada por 2pi me va a dar W0, que es lo que voy a colocar acá. O sea, 1,5 por 2pi serían 3pi. ¿Está bien? ¿Se ve eso? Ya tengo la amplitud, ya tengo W0, el tiempo es variable, me falta φ0. ¿Sí? Me falta saber la fase inicial. Esa es una variable que me sirve para correr la función. Hoy temprano, cuando empezamos, un compañero dijo, correrla, ¿sí? Bueno, está. Vamos a correrla para que empiece cuando yo quiera. El dato que me da a mí es que cuando t es igual a 0, está en el origen. O sea, cuando empieza, estaba en el origen. Entonces, cuando yo reemplace t igual a 0, esto me debería dar 0, ¿sí? ¿Tá? Entonces, φ0 tiene un montón de valores. Siempre elijo el menor valor, ¿sí? Siempre elijo el menor valor. Pero si φ0 fuera pi sobre 2, ¿qué pasaría? Cuando t es 0, esto valdría A. Estaría en otro lugar. Yo creo que esté en 0. Entonces, la única manera, como A vale 2 centímetros, este seno tiene que valer 0. Entonces, phi es igual a 0. ¿Está bien? ¿Se ve eso? Sí, sí. Siempre elijo el mínimo valor. Cuidado, no voy a andar en las cuentas, no me interesa eso, me interesa más el pensamiento, ¿sí? Las cuentas que se encargue otra persona, ¿sí? O ustedes mismos, ¿sí? Ocúpense de hacer sus cálculos bien, ¿sí? Pero cuidado con la calculadora, ¿sí? O sea, mete la calculadora 24, fíjense, porque la calculadora trabaja con un sistema muy simple, ¿sí? Muy simple. Y esta es una función que tiene un grado de complejidad importante, ¿no? O sea, acá hay una batería de valores. Yo puse φ0 igual a 0, pero podría poner un montón de valores distintos. Se pone siempre en la expresión más pequeña, ¿sí? La expresión más pequeña. Ahora, acá hay que verificar algo, porque fíjense que dice que se mueve hacia la derecha. O sea, no va, porque puede estar acá en 0, pero por ahí se va para allá. Y dice acá que se mueve hacia la derecha. ¿Cómo sé yo, cómo me doy cuenta en mi matemática, en mi lenguaje matemático, en mi álgebra, que se va a ir hacia la derecha? Díganmelo y acortamos tiempo y hacemos más ejercicio, pero díganmelo si lo saben, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? No hay 1000, pero hay 2, 3, 4, 5 ahí, ¿sí? Están los más importantes, ¿sí? Como siempre, en el mundo. ¿Arranca con valores positivos? O sea, nos iríamos hacia senos cada vez más cercanos a 1. ¿Qué magnitud me va a decir que se va hacia la derecha? La velocidad, ¿no? Si la velocidad va hacia A, va a dar positiva. Si la velocidad va hacia menos A, va a dar negativa. O sea que debería chequear la velocidad. O sea, la velocidad en 0 no va a ser 0, porque si no se queda quieto toda la vida. Si está en 0 y la velocidad es 0, bueno, cerrá la puerta, nos vemos el cuatrimestre que viene en otra materia, ¿no? Pues no va a oscilar nunca. Tiene que tener movimiento, ¿sí? Ahora, él dice que en 0 se mueve hacia la derecha, o sea que su velocidad, ¿cómo va a ser? Positiva. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Derivo esta velocidad, ¿sí? Derivo, ¿sí? Esta expresión la derivo, la dejo con φ0, ¿sí? Y la derivo, ¿tá? Entonces, la derivada, bueno, me da 2, saco el 3pi afuera, ¿sí? Ahora el seno pasa por el coseno, más φ0, ¿sí? ¿Está bien? Y eso, en 0, reemplazo esto por 0, o sea, 2 por 3pi por el coseno de φ0 me tiene que dar positivo, ¿sí? Me tiene que dar positivo, ¿está?
¿Está bien eso? Porque ahí el coseno, fíjense, el coseno de 0 da 1. Pero yo arriba, acá arriba, en vez de 0, ¿qué podía haber puesto? Que da exactamente igual. Pi, ¿no? ¿Está bien? En vez de phi 0, en vez de phi 0 igual a 0, podía haber elegido pi. Hubiera dicho, uy, yo, profesor, no me di cuenta, puse pi. Bueno, da igual. ¿Por qué? Porque el seno de pi da 0. Entonces está en el origen. Pero cuando voy a ver la velocidad, resulta que el coseno de pi, ¿cuánto da? -1. O sea que la velocidad en 0 va para el otro lado. No respeta esta ecuación. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Bueno, tenemos toda la ecuación entonces. Fíjense, la ecuación y que dice luego phi 0 igual a 0, luego 3 medio de pi mayor que 0. No sé por qué puse ahí. Ah, porque podía ser otra forma de ¿por qué está puesto así? No me acuerdo ahora. Si phi es 0, sería 0 y la velocidad es positiva, ¿sí? Se mueve hacia la derecha. Y si es igual a 3 medios de pi, perdón, no entendía lo mismo que lo hice yo y no lo entendía. Acá está puesta la ecuación con seno y acá está puesta la ecuación con coseno. ¿Ven la diferencia? O sea, la persona que eligió la ecuación A por el seno de phi 0 por t, respetando toda esta lógica, tiene que poner phi 0 igual a 0. En cambio, la que puso acá coseno, le va a quedar la misma ecuación, nada más que el phi 0 va a ser 3 medio de pi. ¿Se ve? O sea que tengo que ajustar de acuerdo a la función que elegí, ¿no? ¿Se entiende eso? Pues por eso está puesto. ¿Sí? Bueno, otra cosa que puedo calcular es la máxima velocidad y la mínima velocidad, ¿no? Dónde se van a dar los valores y los tiempos, ¿no? ¿Cómo hago para sacar la máxima velocidad? Fíjense que la velocidad, cuando yo derivo, me da de nuevo una función armónica, ¿no? Me da de nuevo, si una era seno, la otra era coseno. Si una es coseno, la otra es seno, ¿sí? Con un signo negativo y eso. Pero la característica es que al ser una función seno o coseno, lo máximo es lo que está acá afuera, porque la función como máximo tiene 1 o -1. Entonces, el término que acompaña el valor, el factor que acompaña a la función armónica va a ser la magnitud máxima, sea aceleración o velocidad. ¿Está bien? Bueno, ahí tienen la máxima velocidad, es 6pi, ¿no? Más o menos 6pi. 6pi cuando va hacia la derecha y menos 6pi cuando va hacia la izquierda. ¿Está bien? Esa sería la velocidad máxima. ¿Está? Y ahora pide el tiempo en alcanzarla. Bueno, ahí me tengo que meter con la velocidad, ¿no? Con la ecuación esta de velocidad. Derivo, o sea, la velocidad máxima se alcanza periódicamente, ¿sí? ¿Sí? Originalmente, ¿qué velocidad tenía el cuerpo, la partícula? ¿No arranca con la velocidad máxima? Exacto, 6pi. Esa es la máxima velocidad. ¿Tá? 6pi. Y después, ¿cuándo vuelve a ser menos 6pi? ¿Tá? ¿Cómo hago para saber eso? Podés decir que es de vuelta el medio, por así decirlo, cuando el desplazamiento sea 0,
O también buscas cuando el coseno te da -1. Exacto, exacto. Cuidado con la calculadora acá. Me voy mirando en las vueltas trigonométricas, ¿sí? Porque es simple, o sea, va y viene, ¿sí? Si yo descubro ese ciclo, ese loop, esa vuelta, esa revolución, ya está, ya está. Todo lo demás se va a ir repitiendo y no me meto en lo demás porque se repite de una manera constante, ¿sí? No hay degradación energética acá, la amplitud no es variable, ¿tá? ¿Sí? Pero se entiende entonces que las funciones van a ser horarias y el término que acompaña, el factor que acompaña la función seno o coseno son los valores máximos de amplitud y velocidad. ¿Está bien? Bueno. ¿Listo? Esos son dos tipos de ejercicios. Me dan la ecuación de posición y yo descubro que es una función del movimiento armónico simple. Y ahí doy la batería de características. Me refiero a frecuencia angular, frecuencia, periodo, amplitud, constante de fase, y veo qué puedo calcular. Por ejemplo, la posición si me dan un tiempo, el desplazamiento si me dan 2 tiempos, y puedo analizar el camino recorrido. ¿Está bien? Ese sería el primer caso. En el otro, me dicen que es un movimiento armónico simple, entonces agarro esta fórmula es la que tengo que saber, me tiene que quedar en la mente, ¿eh? ¿Sí? Escríbanla, pero, o sea, olvídense que él quiere que sepa esa fórmula. No, pregúntenselo ustedes, yo se los dejo que lo anoten, ¿sí? Que lo anoten. No está mal anotárselo para mí, pero les digo, tienen que tenerla en la mente, ¿eh? No en el papel, ¿sí? No está prohibido tenerlo en el papel, pero si lo tengo en el papel, ya me perdí algo, ¿sí? Ya me perdí algo, ¿sí? Tengo que tratar de que me quede esta estructura. Esto es repetitivo, esto es oscilaciones, ¿sí? ¿Tá? El funcionamiento del motor viene dado por esto, ¿sí? Y una serie de cosas que podemos ponernos a analizar, ¿sí? En ingeniería, ¿está bien? Bueno, si me dan los datos, tengo habilidad para construirlo, Necesito las condiciones iniciales. La amplitud y phi cero dependen de las condiciones iniciales. Me tienen que decir cuando esto empezó, dónde estaba, qué velocidad tenía. Dame info sobre el estado inicial. Si no me la dan, tampoco hago lío, ¿sí? Directamente digo, mirá, el problema, estas funciones, estas constantes que le aparecen acá, porque es una función de segundo orden, la ecuación diferencial, son dependientes de las condiciones iniciales. No hay acá información. Voy a suponer que en el estado inicial, y supongo lo que se me da la gana, lo que me sea más fácil algebraicamente. Si la persona lee eso, después dice, che, pero no, yo quería que la posición... ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo dijiste? Me lo decís y te lo hago. ¿Está bien? Bueno, ¿listo? O sea, esto hay que saberlo, ¿sí? Pero es muy matemática, muy física 1, ¿sí? ¿Está bien? Que es camino recorrido, espacio y eso. Bueno. Vamos a buscar problemas mejores, ¿sí? Estos siguen, ¿sí? Igual tenemos otro día más, pero lo suelto un poquitito, a ver qué hacen con esto, con el 3, con el 4, ¿sí? Lo suelto. No son muy distintos, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, vayamos al 14, ¿sí? Que es un problema interesante, ¿sí? ¿Está? Bueno. No es un problema, es un problema por ahí para final, una cosa así, pero a nosotros nos sirve porque nosotros estamos aprendiendo oscilaciones. Es amortiguamiento. Dice, demostrar que la rapidez de cambio de la energía mecánica, o sea, la potencia de un oscilador amortiguador no impulsado, está dada por derivada de la energía mecánica respecto del tiempo igual a menos b, la constante del amortiguador, por la velocidad elevado al cuadrado. ¿Está bien? Y por lo tanto siempre es negativa. Que la derivada, que el cambio de energía respecto al tiempo de un valor negativo significa que va perdiendo energía, ¿sí? El sistema se va parando, se va deteniendo. Hay un aparato que come energía. ¿Quién? El amortiguador. ¿Se entiende el planteo de lo que vamos a mirar? Ahora lo miramos. ¿Sí o no? Sí, profe. Potencia disipada. Watt. La bomba tenía potencia porque le daba energía al fluido.
El amortiguador tiene potencia, ¿por qué? Porque le quita energía al oscilador. Agrego, quito, agrego y quito. A veces quiero agregar, necesito, a veces no, quiero degradar energía, quiero llevarla hacia otro lado, hacia otra manera, ¿sí? Nunca la voy a destruir, ¿sí? La energía no. El primer principio lo plantea. ¿Está bien? Bueno, esa es la estructura, fíjense. Tengo este sistema masa-resorte, que es el formato básico para pensar oscilaciones. ¿Podría utilizar un péndulo? Sí, es lo mismo. Ya lo vimos el péndulo físico, eso, o sea, no le demos historia. Es otro formato, pero da lo mismo. O sea, ese sería el formato angular de las vibraciones. Angular, ¿no? Angular. ¿tá? Que igual está limitado, ¿sí? Tiene ese problemita. Este sería el oscilador, ¿sí? Más común que hay, ¿no? Un bloque de masa M vinculado a un muro, una pared, con un resorte. ¿Está bien? La ecuación que rige ese sistema es menos K por X igual a masa por aceleración. ¿Está bien? Segunda ley de Newton. ¿Por qué le pongo negativo al K por X? Porque esa fuerza es opuesta a la perturbación. Muy bien, muy bien. Los signos en vibraciones, en movimientos armónicos simples, tienen que ver con la perturbación. Aparentemente la persona, fíjense el diagrama de cuerpo libre, aparentemente la persona corrió hacia la derecha el bloque. Entonces lo que va hacia la derecha es positivo y la fuerza del resorte es hacia la izquierda, por eso va negativa. Solamente hay signos en un miembro de la ecuación. Del otro lado va masa por aceleración, siempre. Que la masa es la masa del cuerpo y la aceleración es la derivada segunda de X respecto de T 2 veces. ¿Sí? ¿Está bien? Ese es un movimiento armónico simple. Ese no tiene amortiguador. ¿Tá? Ese es conservativo, o sea que la derivada vale 0. Esta, ¿sí? Vamos a un sistema masa-resorte con amortiguador viscoso, que es el que sigue, el de abajo. ¿Está bien? Vamos ahí. ¿Qué pasa acá? Acá aparece una nueva fuerza. Cuando yo saco al bloque de la posición de equilibrio, el bloque tiene una fuerza recuperadora, la del resorte K por X, igual que la anterior, pero en este caso, hay una fuerza debido a la velocidad, ¿sí? Noten que esa fuerza en el equilibrio no está. ¿Se dieron cuenta? Del amortiguador. ¿Por qué no está en el equilibrio? Qué gauchito, Tomás. Porque el equilibrio no es justo cuando el amortiguador está en el medio. ¿Y cuánto vale? Fíjense cómo puntúa el amortiguamiento con la velocidad, ¿no? O sea que ahí no habría fuerza, ¿no? ¿Está bien? Si no hay velocidad, el amortiguador no trabaja. Fíjense la estructura de trabajo del amortiguador. Para que trabaje el resorte necesito deformación, deformarlo. Para que trabaje el amortiguador necesito que haya movimiento, esa barra que se meta adentro, ¿no? Esta barrita de acá, ¿no? ¿Sí? Esa de ahí se debe meter adentro. ¿Está bien? O sea que en la posición de equilibrio no va a estar, ¿sí? Nunca que calculen, ahora después vamos a resolver el problema, nunca cuando calculen un problema con amortiguamiento, coloquen en la posición de equilibrio, ¿no? ¿Está bien? Esa fuerza no estaba, o sea, está, vale 0, ¿sí? La velocidad vale 0. ¿Está? Bueno, ¿se ve la diferencia entre el de arriba y el de abajo? El signo del amortiguamiento, lo decimos por tercera vez, siempre es recuperador. Si el amortiguador está bien colocado, bien instalado, siempre es recuperador. O sea, siempre trata de llevar al sistema a la posición de equilibrio. A veces lo logra, otras veces no, pero siempre va a dar negativo. ¿Tá? Ni me fijo el signo, le pongo negativo. ¿Tá?
O sea, fíjense, la diferencia es que acá tengo dos fuerzas negativas. ¿Tá? ¿Sí? ¿Sí o no? Un poquitito más de sí, díganme, así avanzo. Sí, profe. Bueno. Pero queremos ver qué pasa con la energía mecánica. Esta sería la ley de Newton, la segunda ley de Newton, aplicada a un sistema masa-resorte sin amortiguador y a un sistema masa-resorte con amortiguación viscosa. ¿Cómo sé que es amortiguamiento viscoso? Porque la fuerza del amortiguador es proporcional a la velocidad. Newton planteó eso, ¿no? Que la viscosidad es proporcional a la viscosidad. A la velocidad, ¿no? Bueno, veamos la energía disponible, porque tengo que hacer la derivada de la energía respecto al tiempo. Veamos la energía, fíjense. La energía mecánica de este oscilador, que no sube ni baja, no hay potencial gravitatoria, no hay otra energía que la elástica, la del resorte y la del bloque, la del movimiento del bloque. O sea que la energía mecánica de este oscilador, el que tiene conectado un amortiguador, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de K por X cuadrado. Energía cinética de traslación y energía potencial elástica del resorte. Esa es la energía que tiene el oscilador. Cuando tiene menos energía cinética es porque tiene más energía elástica, cuando tiene menos energía elástica, y así va y viene, va y viene. Siempre tiene la misma estructura. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si esto está en un plano inclinado? Bueno, tendría que agregar m por g por h, ¿sí? ¿Qué pasaría si hubiera otra forma? Bueno, agrego eso. Estoy haciendo algo simple para mostrar la estructura de dónde voy a partir. ¿Qué voy a hacer acá? Derivo con respecto al tiempo. Hago la derivada de la energía mecánica respecto al tiempo. Está en el renglón de abajo, ¿sí? Derivo, bajo el 2, y a su vez tengo que derivar la velocidad con respecto al tiempo, porque la velocidad es variable. Recuerden que en estos problemas la posición, la velocidad y la aceleración son variables. ¿Está bien? Cambian a través del tiempo. ¿Sí? Son recurrentes porque van y vienen sobre el mismo lugar, porque es periódico, toda la onda, pero son variables. Son variables. ¿Tá? Entonces, ¿cómo se llama? Derivo bajando el 2 y derivo la variable, ¿no? La derivada de d y la derivada de x. ¿Está bien? ¿Se ve eso? ¿Por qué lo hago? Sí. Bueno. Entonces me queda, simplifico los dos, y me queda masa por velocidad, y la derivada de la velocidad respecto del tiempo es la aceleración, ¿sí? Simplifico los dos, k por x, y la derivada de x, de la posición respecto al tiempo, es la velocidad. ¿Está bien? Fíjense, velocidad en un término y velocidad en otro término, puedo sacar factor común. Velocidad. Entonces me quedaría velocidad por m por a más k por x, ¿está bien? Y fíjense arriba, en la ecuación de arriba, ¿sí? ¿Qué es m por a más k por x en esta ecuación de acá? Que esta es la segunda ley de Newton aplicada a un oscilador armónico que tiene un amortiguador viscoso. ¿Qué es m por a más k por x? Es menos b por b, es el valor de la fuerza de amortiguamiento. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, profe. O sea que puedo reemplazar este término de acá, este término de ahí, ¿sí? Ese de ahí es exactamente igual a este. ¿Está bien? Entonces puedo reemplazar, ahí poner menos b por b. ¿Ya? ¿Sí? O sea que, fíjense, la derivada de la energía mecánica respecto al tiempo es menos b, la constante del amortiguador, por b cuadrado, ¿sí? La velocidad al cuadrado. ¿Ya? Ojo que la velocidad es variable, ¿eh? O sea, acá es v la velocidad que tiene el bloque, y la velocidad esa va variando. ¿Cómo varía? Armónicamente. Si el x es un seno, esto va a variar con un coseno y con otra amplitud, ¿sí? O sea que
La potencia es negativa, ahí encontramos el signo negativo, ¿lo ven? ¿Qué significa que sea negativo? Degrada energía. El amortiguador no le agrega energía al bloque, se la quita. ¿Qué hace? La transforma en calor, trabajo de la fricción viscosa, ¿está bien? Y es variable, es una potencia variable, ¿sí? Variable. Es un aparatito interesantísimo, para llevárselo a la casa, ¿sí? Para tenerlo en el dormitorio, ¿sí? ¿Está? Es interesantísimo, ¿sí? Es muy simple, ¿sí? Potencia variable. Come energía de manera variable, ¿sí? Variable periódica, ¿sí? Tiene que funcionar bien, eso sí, ¿no? ¿Está bien? Sí. Ese sería más o menos el gráfico, ¿no? Porque esta depende del tiempo, ¿sí? Es exponencial decreciente. O sea, no baja así, ¿sí? Sino que baja con un formato cualquiera porque depende mucho del B, ¿no? Vieron que había B crítico, B subamortiguado y supraamortiguado, ¿no? Pero ese sería más o menos el gráfico que representa cómo varía la energía, ¿no? Cómo come energía. Es interesante porque el amortiguador disipa rápidamente la energía, ¿sí? O sea, al principio es más o menos como el fenómeno de calentamiento, ¿no? Vieron que cuando la diferencia de temperatura es grande, se escapa mucho calor, ¿sí? Por conducción, por ejemplo, ¿sí? Se escapa mucho calor. Pero cuando las temperaturas se hacen parecidas, ahí se hace asintótico, ¿sí? Se hace más perezoso, la potencia disminuye, ¿sí? Bueno, y acá ocurre más o menos lo mismo, por no decir lo mismo, ¿tá? Al principio, y esa es la idea del amortiguador, cuando se produce el impacto, la gran vibración, los primeros segundos, las primeras unidades de tiempo, rápidamente las deglute, las come, ¿sí? Las disipa. Y después, bueno, quedan con una oscilación remanente, ¿sí? Algunas veces no son perceptibles. ¿Se ve eso? Es interesante eso. Y es matemático, ¿no? Tiene que ver con esto. Este B es una función exponencial. Porque cuando tiene amortiguamiento, habíamos visto el exponencial. ¿Está? Problema 14, de hecho. Está ahí este apuntecito, este ejercicio. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta sobre esto? Es importante. En cada ejercicio que yo haga, yo puedo hacer esta rutina matemática, ¿sí? Y encontrar la potencia. Siempre me va a dar este formato, siempre me va a dar este formato. Acá, fíjense, es otra manera de escribir la potencia. La potencia es fuerza por velocidad, fuerza efectiva por velocidad, ¿sí? Ese sería el otro concepto de potencia, ¿sí? Lo vimos cuando vimos lo de la bomba, ¿sí? Bueno, y ahí está puesta. ¿Qué fuerza es la que actúa acá en la potencia esta? Es la del amortiguador. ¿Que cuánto vale? B por B, ¿sí? La fuerza del amortiguamiento es B por B. ¿Está? ¿Preguntas? Movimiento armónico simple conservativo, no hay derivada, te da cero, se conserva la energía. Teórico, no hay fricciones, el de arriba, Ni me meto con eso. Te digo toda la forma de energía que hay, todo, pero es un sistema conservativo. Bueno, cuando le coloco un amortiguador, hay degradación energética, o sea que hay potencia, es negativa la potencia, disipa. Y si el amortiguador es viscoso, tiene el formato B por B, bueno, te va a dar, la potencia te va a dar menos B por B cuadrado. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Lo dejamos ahí como herramienta de trabajo. ¿Ya? Bueno, este problema ya empiezan los problemas de física, con complejidad, ¿sí? Con complejidad física, no numérica. ¿Está bien? Fíjense. Tengo un bloque, el mismo de arriba, con un resorte, el mismo de arriba, ¿sí? Y no hay fricción entre P, hay un bloque P y arriba hay un bloque B, ¿sí? No hay fricción entre P y el piso. Toda la onda es un movimiento armónico simple, ¿no? Pero hay fricción entre B y P. O sea, hay buen ¿cómo se llama? Terminación entre P y el piso, que es horizontal, pero hay rugosidad entre P y B.
¿Se observa? Bueno, ¿cuál sería el problema acá? Yo lo pongo a oscilar. ¿Y cuál sería el problema? Díganmelo y lo solucionamos juntos, no tienen pero no ven ningún problema. O sea, yo ahora lo aparto lo muevo al cuerpo P, pero arriba tiene otro cuerpo, ¿sí? No está pegado. Hay fricción, pero no está pegado. ¿Qué pasa? ¿No se armaría un problema si el de arriba se empieza a mover respecto a P? Perfecto, perfecto. ¿Por qué se armaría un problema si se empieza a mover? ¿Por qué les da la onda esa? Porque mientras que no se mueva es como que lo podés considerar todo junto, juntás las masas y como que no te pasa nada, pero una vez que se empieza a mover es como que lo amortiguaría o algo así. Claro, no, digámoslo, una vez que se empieza a mover, ¿qué fuerza de fricción hay ahí? No hay fricción estática, ¿sí? Hay fricción, o sea, hay el movimiento de P, hay movimiento relativo de P con respecto a B. Y ahí hay, o sea, cuando lo que está vinculado al resorte, ¿quién está vinculado al resorte? El bloque P, no el B. El B está en contacto con P. Entonces, ¿cómo hace? Porque supónganse que yo quiero que oscile B más P. Bueno, ya lo dijo el compañero, no debería haber movimiento relativo, no debería haber fricción estática nada más. Ahora, si llegara a haber fricción, si llegara a haber movimiento relativo de B con respecto a P, ¿qué pasa? El que está oscilando, ¿quién es? P, porque P está vinculado al resorte. P tiene el formato de movimiento armónico simple. Pero ahora, ¿qué le debería poner en el diagrama de cuerpo libre de P? Una fricción, pero no sé si de dónde, pero una fricción. Claro, claro, claro. Hay una fricción, ¿sí? Hay una fricción, ¿sí? Y esa fricción es una fricción disipativa, ¿no? Porque es hace trabajo, ¿no? Hace trabajo, colabora, ¿sí? Va en contra o a favor, ¿sí? O sea, realiza trabajo, ¿sí? O sea que ahí hay problemas, ¿sí? Ahí hay problemas, ¿sí? ¿Sí? ¿Y cuánto vale la fricción? Esa. Desarmemos un poquitito esa cajita ahí. ¿Cuánto vale la fricción esa que habría entre B y P? Está medio opuesto ahí, ¿sí? Pero bueno, díganmelo ustedes. Construyamos una lógica para hablarlo. Esa fricción no es variable, ¿no? ¿Cuánto vale? Mu cinético por la normal. ¿Se acuerdan? La que era variable era la estática, pero la cinética, la del movimiento, es constante, o se la puede considerar constante, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que la ecuación diferencial no me va a dar homogénea. ¿Se dan cuenta? O sea, me va a dar la ecuación diferencial de antes igualada a ¿qué? A el valor de esa fuerza de fricción, que vale mu k por la normal, que en este caso es el peso. ¿De quién? De B, ¿no? ¿Está bien? O sea, ahí habría problemas para un movimiento armónico simple. O sea, ahí, si hubiera fricción, si hubiera movimiento relativo, habría problemas para pensarlo como un más. ¿Se entiende por qué? ¿Cuál es el argumento? Sí, profe. Si no, pregúntenme, díganme, mirá, yo la verdad, o sea, yo les estoy diciendo, aparece una fuerza que no es variable, que es constante. Entonces en la ecuación diferencial había o una derivada que era la aceleración o una fuerza que te estaba con la posición, pero esa fuerza va a ser constante, va a valer 44, un número, qué sé yo, ¿cuánto es? Bueno, el peso de arriba de B es la normal y el mu, bueno, voy a una tabla y me fijo el mu que hay, es mu por eso, ¿sí? Es una constante, no puedo eliminarla, ¿está bien? Y encima es una fuerza que energéticamente le va comiendo movimiento. Ahora bien, si yo hago el diagrama de cuerpo libre del cuerpo B, ¿sí?
¿Cómo me queda el diagrama de cuerpo libre del cuerpo B, el de arriba? ¿En I hay alguna resultante? No. En I, ¿qué puedo obtener? La normal que va a ser igual a que al peso de B. ¿Quién da la normal? El apoyo, un contacto en P. A P no le molesta para nada eso, porque P, en vez de pesar 40, pesa 40 más el peso de B, nada más. O sea, no le molesta. Para eso tiene el piso que lo banca y le dice, bueno, ¿cuánto? ¿Un resto más? Bueno, te aguanto un cacho más, ¿sí? Le aguanta B. ¿Dónde está el problema en el diagrama de cuerpo libre de B? Con la fricción. En la dirección del movimiento, ¿no? En la dirección del movimiento. Porque, ¿cómo sería la ecuación diferencial del cuerpo B? Sumatoria de las fuerzas externas sobre B, ¿cuánto darían? Tienen que dar una aceleración si el movimiento es relativo. Pero, ¿cuánto darían? Porque tienen que partir del objetivo, lo que tienen. Yo lo levanto a B imaginariamente y digo, che, B, ¿qué tiene? Ah, verticalmente tiene el peso y el apoyo. Bueno, eso lo anulamos, ¿sí? Porque hay equilibrio. Aparentemente hay equilibrio ahí, ¿está? Ahora, en el sentido horizontal, como no está pegado, no hay, ¿cómo se llama?, clavos ni pernos, bueno, hay posibilidad de movimiento relativo. ¿Qué debería colocar ahí? ¿Qué debería colocar ahí para ver si hay o no hay movimiento? La fuerza de fricción, ¿no? Debería colocar la fuerza de fricción, ¿no? La fuerza de fricción, ¿está? Pero la fuerza de fricción depende de qué? Del mu y la normal. O sea, como máximo, la fricción puede valer mu estático por la normal, ¿está bien? O menos, ¿sí? O que se rompa ese vínculo y aparezca un movimiento relativo y ahí habría una fuerza mu cinético por la normal. ¿Está bien lo que digo? Esas serían las baterías de posibilidades. Sin movimiento relativo, con un máximo de mu estático por la normal, hasta cero o negativo para un lado o para el otro, ¿sí? Esa es la fricción estática, que puede ir cambiando. Y después habría otra posibilidad que se movieran esas superficies, hubiera desplazamiento relativo, y bueno, y ahí aparece una fuerza única, constante, que vale mu k por la normal, opuesta a la velocidad, ¿no? Al movimiento relativo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, supónganse que yo adhiero a la teoría o el pensamiento que dijo el compañero ustedes al principio. Por ahí puede ser que no se despegue. ¿Y de qué va a depender de que se despegue o no se despegue? Lo estamos pensando, después vemos si lo podemos calcular, pero ayúdenme a pensarlo. ¿De qué depende que se despegue? Porque el cuerpo B no se mueve, el que se mueve es el piso, ¿no? ¿De qué depende eso? Y sabemos qué está haciendo el piso, ¿sí? No somos niños, ¿sí? No somos ingenuos. Si el piso P, el cuerpo donde está apoyado B, tiene conectado un resorte, ¿qué tipo de movimiento puede llegar a hacer? Una elipse, ¿no? ¿Qué movimiento va a hacer si está con un cuerpo elástico? Un más, ¿no? Un movimiento armónico simple, ¿está? Entonces, organicemos. Si puede hacer un movimiento armónico simple, el piso, P, el apoyo de B, y B, para moverse, ¿qué tiene para moverse B? Su contacto con P. ¿Qué tipo de contacto es? Bueno, fricción, mu estático por la normal o mu cinético por la normal. Yo quiero que P y B trabajen juntos, o sea que se muevan juntos, o sea que se muevan armónicamente, porque tienen un resorte, ¿no? ¿Cómo hace B para seguir a P?
¿Cómo hace el cuerpo B para seguir la armonía de P si no tiene conectado un resorte? Mediante la fricción, que la fricción es las aceleraciones. Muy bien. La fricción, ¿pero qué fricción? Extendamos el comentario. Y si usted quiere, si queremos que se queden juntos, va a ser la estática. Claro, porque es la fricción variable. La otra es constante, ¿eh? La otra vale mu K por la normal, siempre vale lo mismo. Y la característica de P va cambiando su fuerza. ¿Por qué sé que va cambiando su fuerza? Porque la fuerza que gobierna P es una fuerza elástica, K por X. ¿Tá? Entonces, fíjense, ya tenemos un dato. Si la fuerza entre B y P es estática, puede ser variable. ¿Está bien? Entonces, se va a ir acomodando de acuerdo a la que tenga P. Y la de P está gobernada por el resorte. Pero hay un problema acá. ¿Cuál es el problema? En esa lógica. Que por ahí no va a ser así. Supónganse que no siempre va a ser así. ¿Por qué no va a ser siempre así o no? En todos los casos no va a ser así. ¿No sería que depender de la fricción estática te limita las aceleraciones? Exacto, No, exacto. Como la fricción de B entre B y P, fricción estática, es la única fuerza que está en el diagrama de cuerpo libre de B, porque las otras dos están equilibradas, el peso de B y la normal que hacen de B y P se anulan. La única resultante que tengo sobre B es la fricción, la única, y puede ser variable, yo sé que puede ser, porque la fricción estática puede ser variable. Entonces, todo va a pasar, porque esa fricción, si es la única que le da aceleración a B. Entonces, le va a pasar aceleración armónica, de movimiento armónico simple, si la aceleración máxima de P, del bloque P, ¿cómo es? ¿Cómo debería ser? Menor o igual a la gravedad. ¿Por qué la gravedad? ¿Por qué metemos la gravedad acá? No, para darle un valor a la aceleración, pero... ¿Cuál es la máxima de un movimiento armónico simple? Lo vimos acá. Está por la ecuación... De derivar esto, ¿no? Tendría que derivar acá 2 veces, ¿no? Esta ecuación 2 veces. Y sale una doble, que diría 4 por W cuadrado, ¿no? ¿Sí? Esa es la máxima aceleración que tiene. Después tiene menores, pero esa es la máxima aceleración que tiene. ¿Está? Fíjense, acá está. La máxima aceleración es A por W cuadrado. Esa es la máxima aceleración que va a tener el bloque de arriba. ¿Sí? ¿Está? O sea, ¿y cuánto vale la aceleración que tiene, máxima que tiene, estática que tiene el bloque B? Mu estático por la normal, mu S por la normal. ¿Está bien? O sea que si la fuerza, si la máxima aceleración que tiene es mu cinético por G, porque la normal es M por G. ¿Está bien? O sea que las frecuencias, fíjense la lógica que está ahí, las frecuencias angulares del bloque son menores o iguales a G por mu S sobre A, entonces se lo puede, fíjense, la fricción estática de entre B y P se bancan un movimiento solidario armónico simple. Si yo cambio la frecuencia, las hago mayores a eso, ahí se rompe ese vínculo, empieza a moverse B con respecto a P y deja de ser un movimiento armónico simple. ¿Está bien? ¿Se ve eso o no? ¿Estoy solo en mi razonamiento o tengo alguien que está por ahí? Hay ciertas frecuencias
del aparato donde yo apoyé mi máquina, mi motor, mi sistema, que hacen que se desprenda, ¿sí? ¿Se ve? No se banca eso. ¿Por qué? Porque la fuerza de transmisión de la perturbación o de la vibración tiene un máximo, muy estático por la normal. ¿Lo ven eso? Cuando llegué, porque la fuerza de la aceleración de B está gobernada solamente por la fricción, solamente por la fricción. ¿Sí o no? ¿Algo estamos entendiendo de este problema, no? ¿O estoy hablando en chino? Yo sí, profe, pero Y aparte, notan lo importante, o sea, notan que a partir de cierta vibración, un cuerpo en una repisa, una cosa así, se empieza a resbalar y se cae, se va, ¿se ve? ¿Y quién lo movió a ese? Bueno, ¿se entiende lo que pasa? ¿Sí? Bueno. O sea que si las frecuencias son menores o igual a este valor que tiene que ver con la rigidez de esto de acá, fíjense, este sistema se comporta como que estuviera soldado, BAP, y tiene una frecuencia que es raíz de K sobre M, pero ahora no tengo que poner la masa de P solamente, sino la de arriba también. Cuando las frecuencias son mayores a este valor de acá, ya no hay un movimiento armónico simple porque hay fricción acá. Hay una pared que me está comiendo la energía, ¿no? Que es la caja de arriba, ¿no? Cuando va, come energía. Cuando viene, come energía. Lo va parando. Es como ponerle la mano a algo que está vibrando y le pongo la mano acá. Muchas veces está girando la bicicleta, la rueda, ¿sí? Y uno para que se detenga, ¿qué hace? Le pone la mano, ¿sí? ¿La mano qué es? Le pone la fricción, ¿sí? Le pone una fuerza que le va comiendo ese torque, ¿no? Un torque que le va comiendo esa energía de rotación. ¿Está bien? Es interesante este problema, ¿eh? Mírenlo, hagan más diagrama de cuerpo libre, planteen, ¿sí? Hablan re poco, ¿sí? Otros 4. Todo esto que hemos hecho acá, los hemos hecho con otros comentarios, ¿sí? Busco que el sistema realice un más, entonces B más P no debe existir movimiento relativo entre ellos. Dinámicamente significa que funcionan como un bloque único pegado. La fuerza máxima que tiene el contacto es la fricción estática. La aceleración máxima de B sin movimiento relativo está dada por eso. Bueno. Tienen argumentos como para pensarlo. No hay que resolverlo. No tengo interés en que resuelvan problemas, ¿sí? Por supuesto que en el parcial tienen que escribir algo, ¿sí? No sé, le he dado los 3 lenguajes libertad, ¿sí? ¿Tá? No se enganchen con el álgebra, ¿sí? ¿Tá? Necesariamente. ¿Listo? ¿Listo con este ejercicio? Es muy bueno ese ejercicio, ¿sí? Hay un montón de variedades, ¿sí? Pueden meter ángulo, pendientes, ¿sí? Lo que quieran. Pero es siempre álgebra y física, ¿sí? Y física. ¿Puedo pasar a otro? Si no hay preguntas. Bueno, acá hay otro problema interesante que ¿cuál es? El empuje, ¿no? El empuje, ¿tá? Fíjense, tengo una vara de madera, este el dibujito, de longitud L y densidad delta, ¿sí? Y puede girar libremente alrededor de un eje fijo. Acá hay como un líquido de una densidad cualquiera, esto está totalmente sumergido y hay un eje, y la barra está ahí, puede girar libremente, ¿sí? Puede girar libremente sin fricción. ¿Tá? Bueno, y pregunta cuáles son las posiciones de equilibrio y cuáles son estables y cuáles no. Y en qué caso va a haber oscilaciones. A ver. Eso sería, ¿no?
Barra vertical articulada abajo, barra vertical articulada arriba, barra horizontal articulada en un costado. ¿Son posiciones de equilibrio? Perdón, ¿podrían ser posiciones de equilibrio? La última, sobre todo, capaz la de arriba. La del medio dudo. ¿Qué fuerzas, bien por contestar y gracias. ¿Qué fuerzas actúan sobre esa tabla? Diagrama de cuerpo libre. El peso, las reacciones del vínculo y va a ser el empuje. Bueno. No estoy jugando con las reacciones de vínculo en la articulación, ¿sí? Porque no estoy jugando, ¿qué quiere decir? No están puestas en evidencia, ¿sí? No está soldado. Digo, no estamos analizando eso. Sé que va a girar, ¿sí? O sea, que está fijo ahí. Bueno, entonces me quedaría el peso y el empuje, ¿sí? Bueno, coloquen el peso y el empuje acá. En la horizontal, ¿dónde estaría el peso y el empuje? Quiero ver qué contestan. En el centro de masa. ¿Quién? En el centro de masa de la barra. ¿Quién? El empuje y el peso. ¿El empuje y el peso van en el mismo lugar? No, pero actúan sobre el mismo eje. ¿Y que los puedo colocar en el mismo lugar? ¿Con qué tiene que ver el peso y con qué tiene que ver el empuje? El peso con la gravedad y el empuje con el volumen de fluido desalojado. Bueno, entonces, fíjate, ahí hay algo que nos cierra, ¿eh? Ahí hay algo que nos cierra, porque la geometría del cuerpo parecería gobernar el tema del empuje. En cambio, si la barra es más pesada de un lado que del otro, o sea, no tiene nada que ver con la geometría, sino con la distribución de masa, ¿no? ¿Se nota la diferencia? Esta barra está pintada, sí, pero no digamos cosas que no son verdades. Esta barra es gris porque está pintada gris, pero por ahí esta parte de acá es de acero y todo esto es de madera. ¿Sí? ¿Y que vamos a poner el empuje y el peso en el mismo lugar? No. ¿Y cómo hago para salvar eso? Mirá, el peso colocarlo en el centro de masa. En el centro de masa. ¿Y dónde está el centro de masa? Y habría que ver cómo está distribuida la masa de la barra. Si es uniforme, mételo en la geometría en el medio, anda, ¿sí? En el centro geométrico funciona. Pero fíjate cómo está distribuida. Probablemente acá haya refuerzos, eso hay que mirarlo. ¿Y qué pasa con el empuje? El empuje sí tiene que ver con la geometría, porque acá está totalmente sumergido. Entonces no importa cómo está distribuida la masa, no tiene que ver con el campo gravitatorio, tiene que ver con la geometría que está metida dentro del líquido, porque eso hace que haya distinta presión arriba que abajo. ¿Ya? El centro geométrico me sirve como centro de empuje en este caso, pero el centro de masa no necesariamente coincide con el centro de empuje. ¿Está bien eso o no? Sí. Bueno, solucionémoslo. O sea, ¿cómo lo solucionamos? Asumo que la masa está distribuida uniformemente, entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Si está distribuida uniformemente. En el mismo punto, que es el centro de la barra, ¿qué voy a poder colocar? El peso y el empuje.
el peso es vertical y hacia abajo, el empuje es vertical y hacia arriba. ¿Qué va a pasar ahí? Voy a tener dos torques, ¿no? Un torque que trata de llevarlo antihorario y un torque que trata de llevarlo horario. ¿Qué puede ocurrir? No tengo datos, pero ¿qué podría ocurrir? Que uno de los dos gane o que se permanezca en equilibrio. Bueno, o sea que, entonces, bueno, rearmemos la pregunta. ¿Puede ser esa una posición de equilibrio? Sí, puede ser. Sí, tengo argumentos. La palabra dice puede. Ahora, si la pregunta es, ¿eso es una posición de equilibrio? Mirá, depende. ¿De qué? Y ahí le saco la batería. Perfecto. O sea, esa puede ser una posición de equilibrio. Bueno, veamos la de arriba. ¿Dónde ubicarían? No importa dónde ubican, porque siempre, como la barra está vertical, ¿qué sucede ahí? ¿Es una posición de equilibrio la de arriba? Sí. ¿Y la de abajo? ¿Es una posición de equilibrio? Sí. Son colineales, ¿sí? No hay torque ahí. Esa es una posición de equilibrio. O sea que estas tres configuraciones de la tabla pueden ser posiciones de equilibrio. Sí o sí, las verticales siempre. Y en algunos casos particulares, dependiendo de la densidad de la tabla y de su volumen, perdón, de la densidad del agua, van a haber un caso de equilibrio. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué pasa si la barra está inclinada? Considerando el tema de las presiones y todo eso, ¿no podría haber equilibrio casi en cualquier punto? Por el O sea empuje que da el agua. ¿cómo? Porque, por ejemplo, si nos va inclinando hacia arriba, es como que el peso en parte, perdón, hacia abajo, el peso en parte pierde torque, si yo no me equivoco, entonces le darías como una chance a la flotabilidad como que te lo empate, por así decirlo. Uh-huh. O sea que podría tener equilibrio inclinado, ¿no? O sea, el equilibrio es posible porque hay dos torques y son opuestos. El peso es vertical hacia abajo y el empuje es vertical hacia arriba, ¿está bien? Y sus valores no dependen, porque uno depende de la geometría y el otro uno depende de la densidad del cuerpo y el otro depende de la densidad del fluido. O sea que podían haber situaciones de ese tipo. Bueno, está bien, entonces, vemos que hay posibilidad de que quede, inclusive como está el dibujo acá, ¿no? Eso podría ser así, que la tabla quede inclinada. ¿Cómo no cae la tabla si tiene el peso que la hace caer? Y pero tiene otro hacia arriba, ¿sí? Y se igualaron, ¿sí? Es posible. Estamos hablando de posibilidades, ¿sí? Bueno, pero hagamos algo, porque esto es oscilaciones. Para las oscilaciones nos interesa saber si el equilibrio es estable. Estable. ¿Qué significa? Estas que son casos extremos de equilibrio, pero tres posibles equilibrios, pertúrbenlo un poquito y fíjense si tiene algo para retornar. ¿Sí? Es importantísimo eso, ¿sí? Lo pueden hacer, no necesitan GIF, no necesitan animaciones, no necesitan inteligencia artificial, necesitan hacer trabajar su mente, su mente. La genialidad está adentro de ustedes, no afuera. Muevan lentamente cualquiera de esas tres posibilidades, inclusive la cuarta de ahí, y vean si el equilibrio es estable o no. Y díganme en qué se apoya, ¿sí? Para decir, mira, el de arriba, ese no, el de abajo, no. El de arriba, este de acá, ¿es estable? ¿Qué pasa si tienen esa madera ahí que está vertical en una piscina y van y la mueven un poquitito? ¿Qué pasa? Seguramente no lo sea porque no va a volver a esa posición. ¿Por qué no?
Primero, o sea, si lo sacás con poca aceleración, es como que tiene que quedar muy justo para que él quede como parado justo en esa posición. Y además es complicado que vuelva derecho hasta arriba porque te juega la gravedad en contra y la viscosidad del agua en contra. Si fuera la gravedad no hay problema porque es energía potencial, pero al perder con la viscosidad del agua no tenés energía suficiente para volver ahí arriba, por así decirlo. El caso más, o sea, ¿qué puedo hacer? Jugar con la densidad, porque pareciera que la densidad, lo azul, ese paño azul que hay, que en este caso es el agua, es lo que está jugando ahí, ¿no? Como variable importante. Pensémoslo en el aire. ¿Qué pasa en el aire? Supónganse, tienen una lapicera ahí, agárrenla de la parte de abajo y pertúrbenla. Traten de que no haya fricción donde la están agarrando. Cuando la perturban, ¿qué pasa? Vuelve a la situación de equilibrio, profe. ¿Cómo? Y la de arriba, estoy mirando la de arriba. Está apoyada arriba, digo, está articulada acá abajo. ¿Qué pasa cuando yo lo saco de la posición de equilibrio? Tiende ¿Cómo? Que no vuelva a quedar separado, salvo algún evento medio extraño, pero generalmente se cae, por así decirlo. Le estoy diciendo en el aire, ¿sí? Estoy diciendo en el aire, ¿sí? ¿Está? En cambio, ¿qué pasa en la de abajo? O sea, si yo lo articulo en la parte de arriba de la barra, como es esta de acá, ¿qué pasa acá? es así. Tiende, sí. También depende de la fuerza con que se... Tiene comportamiento como un cuerpo, como un péndulo físico, ¿vieron? Claro. Sí. Y ahí el peso pasa a ser recuperado. O sea, hablemos un poquitito como vibraciones. Actúan dos fuerzas fuera del equilibrio, actúan dos fuerzas que hay que ver si son recuperadoras o no, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cuál sería la recuperadora en la posición, en la de arriba, en esta de acá? ¿Cuál sería la recuperadora? ¿El peso o el empuje? El empuje. El empuje es recuperador. ¿Tá? ¿Y acá cuál sería el recuperador? El peso. Y acá depende para dónde se lo... Primero digamos si es un equilibrio estable eso. ¿Tiene alguna fuerza recuperadora? Si yo lo perturbo hacia arriba, puede ser que el peso sea... Ese caso, ahora vamos a mirar un caso de vigas puestas de manera horizontal, ¿sí? A ver qué pasa con el peso como fuerza recuperadora o no. ¿Cuál es la función del peso como fuerza recuperadora? ¿Está bien? Esa es una posición extraña, ¿sí? Pero se dan cuenta que los vínculos del sistema definen un poco el carácter recuperador o no de la fuerza en algunas situaciones. Acá el peso es desestabilizador en la parte de arriba, pero es recuperador en la parte de abajo. En cambio, el empuje es desestabilizador en la parte, en esta, suelto a la tablita y el mismo empuje la levanta, ¿sí? La levanta hacia arriba, ¿sí? Estaba ahí no estaba habilitado, estaba anulado por el peso. Pero cuando lo solté un poquitito, le gana y la levanta la tabla. En cambio, acá puede ser al revés. Yo la tiro un poquito, ¿sí? Porque el empuje depende de la densidad del fluido. Si la densidad del fluido es muy bajita comparada con la densidad del cuerpo, bueno, tranquilamente puede bajar, ¿sí? Está totalmente sumergido, o sea que el volumen sumergido coincide con el volumen del cuerpo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se ve eso? Bueno. Este problema, a ver si está, no.
Este lo hacemos después. Bueno, vamos a mirar y terminamos. ¿Qué hora es? No me acuerdo. No me acuerdo. 11:55. Miramos un problema que está resuelto y dejamos para el miércoles. ¿Dale? ¿Tiene alguna pregunta? No. A ver si encuentro alguno interesante. Sí, este problema es interesante. Sí. Vamos a empezar con un problema de fuerte, ¿sí? Después podemos hacer alguno más simple el martes que viene, ¿sí? Igual lo que yo hago lo pueden hacer ustedes, yo lo hago con ustedes, pero cuando mi sistema no guardar esto. No sé por qué el Word tiene más complicación que los otros programas. Este es del 2018, ¿sí? Son metódicos, ¿sí? O sea, acá lo que estuvimos haciendo recién es pensar el problema, pero ahora acá se puede aplicar un método. Primer paso, posición de equilibrio, fijarme, mirar. Aquí tiene que tener una estructura de resolución, ¿sí? ¿Está bien? No sé por qué anda tan mal mi aparato. Este es el ejercicio, ¿sí? Fíjense. Es una barra delgada de masa M, la CB, esta barra vertical, M, y tiene un largo L, está remachada, un disco uniforme de masa M y radio R, el grande, ¿sí? Está remachada, solidaria, gira junto, ¿sí? Como si fuera una cortina, una cosa así, ¿no? Para levantar, que puede girar con respecto a C. C es el centro de giro, fíjense. Está unido a una pared, ¿sí? Y pasa por su centro, ¿sí? Un fleje de acero, acá hubo un problema, me hicieron un lío el día del parcial, no, después, un fleje de acero enrollado, o sea, no es una soja, es como una chapita, ¿no? Un fleje de acero enrollado a un disco de radio R, ¿tá? O sea que tiene como una chapita metálica que tiene un cuerpito elástico acá y está vinculado a la pared, ¿sí? No tienen el mismo radio, el de afuera, que este, ¿no? ¿Tá? Y de masa despreciable está vinculado a un muro mediante un resorte constante K. ¿Sí? ¿Se ve más o menos cómo es el aparato o no? Pregúntenme algo sobre el aparato. Cuando gira, porque el grado de libertad que tiene esta estructura es giro alrededor del punto C. Cuando gira, deforma el resorte, o lo comprime o lo estira, pero también aparece el torque del peso, porque el peso empieza a ser torque, ¿no? Cuando yo lo giro. ¿Se ve eso? Sí, eso sí. Bueno. Lo que quiero saber, fíjense, esta es la pregunta clásica que se hace en cualquier parcial, por lo menos que yo tomo, ¿sí? Demostrar que si se cumplen ciertas condiciones, al apartar el sistema de esa posición de equilibrio, el mismo puede realizar o realiza un más. ¿Tá? Bueno, hay una serie de datos y eso, no nos vamos a meter en eso. ¿Cómo sería el método para demostrar que es un más, que hace un más? Bueno, primero, esta es la posición de equilibrio, ¿tá? ¿Por qué es la posición de equilibrio esta? Porque la sumatoria de fuerza es igual a 0. Y torques, porque esto gira, ¿eh? Es más que torques, igual a 0, ¿sí? Fíjense, en la posición mostrada, cuando está la barra vertical, esto está relajado. O sea que acá no hay fuerza y el peso pasa por C. O sea que no hay fuerzas que realicen torque. ¿Está bien? Esa es la posición de equilibrio, ¿sí?
en la posición inicial, antes de la perturbación que mencionamos, el sistema está en equilibrio. No tengo que calcular nada, simplemente me fijo y veo. Fíjense, no puse el resorte porque no está cargado, ¿sí? No está cargado, dice que está relajado. En la posición mostrada el resorte está relajado. Si te meten el resorte ahí, no sería la posición de equilibrio. Esto va a buscar una posición de equilibrio para que pase eso. ¿Está bien? Pero esa sería la posición de equilibrio. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer ahora? Lo perturbo, dice, la perturbación consistirá en girarlo un ángulo, que es la variable elegida para describir el movimiento, que arbitrariamente elegimos antihorario. ¿Qué significa? Que otra persona lo puede elegir horario, ¿sí? Entonces dibujo, fíjense. Dije antihorario y lo puse horario, me parece, ¿no? Sí, horario. ¿Sí? Está mal puesto. ¿Está? Giro horariamente. ¿Se ve? Lo giro un poquito, que es la perturbación, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? Cuando yo lo giro, aparecen dos fuerzas. ¿Ven las fuerzas que aparecen? Aparecen dos fuerzas. No, dije mal. Al sistema le hace torque dos efectos. El de la fuerza del resorte, producto de haberlo estirado o comprimido, deformación, por eso le ponen un fleje ahí, no una soga, si no, no funcionaría de esa manera. Se complica más con la soga, ¿no? Igual se puede usar una soga. Y el peso de la barra. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. ¿Y qué hago? Planteo la segunda ley de Newton para ver qué ecuación diferencial va a regir esta perturbación. ¿Está bien? Aparecen dos torques, que los dos torques son negativos, observen. El peso trata de volver a la situación original y el resorte trata de volver a la situación original también, ¿sí? Cuando yo giro para acá, ahí estaba la discusión. Cuando yo giro para acá, esto se comprime o se hace una fuerza para acá, ¿no? ¿Se ve el azul? No. Y no es una soga. Puede hacer eso porque es un fleje, ¿no? ¿Está bien? ¿Conocen? ¿Han visto una máquina o algo que funcione con una cosa así? Como una placa, una chapita. ¿Está bien? Bueno. ¿Listo? ¿Se ve eso? Entonces, menos K por X por R, el brazo de palanca donde está metido el fleje, y el torque del peso, mg por L sobre 2 por el seno de tita, igual al momento de inercia de todo este aparato, la barra y todo este disco, por la derivada segunda de tita respecto de t dos veces. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahí hay una serie de problemas físico-matemáticos. A ver, en esa ecuación, díganme, ¿qué problemas ven ahí? En la ecuación diferencial, en el análisis. Problemas, particularidades o cosas que tengo que arreglar o hacer o ocuparme. Díganme algunas y las vamos solucionando, ¿sí? Una, por ejemplo, es el seno del ángulo. Muy bien, que definir que es menor a 10. O sea, el seno del ángulo no puede ser que la variable angular, porque fíjense, aparentemente si la ecuación diferencial es así, la variable debe ser tita, ¿no? Entonces no puede ser que el tita esté metido acá. Entonces el primer paso que tengo que hacer, o que voy a hacer, porque yo quiero demostrar que esto es un movimiento armónico simple, es sacar a tita del seno de tita, y eso lo puedo hacer pensando en ángulos pequeños, ¿sí? Si tita es pequeño, ¿a qué le llamas pequeño? Menores a 10 grados, el seno de tita, le hago una tabla, ¿sí? Creo que está la tabla, acá está la tabla, ¿ven? No, en el parcial no necesito hacer la tabla, pero en la vida real, ¿sí? Le presento una tabla y te digo, mira, menores a 10 son iguales, loco, o sea, tenés que tener mucha precisión, ¿sí? Está bien. Bueno,
es sábado, por eso hablo así. Bueno, ¿listo? Ese problema ya está solucionado. ¿Los signos molestan o no? No, no molesta. No. ¿Qué me están avisando? ¿Qué me están avisando? ¿Que las dos fuerzas o los dos torques cómo son? Trabajan hacia el mismo lado, por así decirlo. Recuperadores, bien. Sí, que trabajan hacia el mismo lado es porque los dos son negativos. ¿Pero por qué son negativos? Porque son recuperadores. Yo le puse el signo contrario a la perturbación. O sea, si yo lo perturbo para un lado, estos van para el otro lado. Me ayudan a ir para el otro lado. Generan aceleración hacia el otro lado. ¿Está bien? O sea que los signos me vienen bárbaros. ¿Está? Ya el tita lo solucioné, pero ahora tengo un problema. Fíjense, en un término aparece tita y en otro aparece X, que es la deformación del resorte. Necesitaría ver si hay un vínculo entre tita y X. ¿Está bien? No puedo tener dos variables. ¿Sí? Es un movimiento, hay un solo grado de libertad que es una rotación alrededor del punto C, que está medida por el ángulo tita, que como la barra está solidaria al disco, si gira el disco, gira la barra. O sea que me está indicando el giro del disco, ¿no? ¿Está bien? Bueno. ¿Cuál es la relación que hay entre tita y X? X sería lo que se deforma el resorte. ¿Por qué se deforma el resorte? Porque se desenvuelve el arco que estaba en el fleje en el tambor de radio R chiquita, ¿se ve? O sea que puedo plantear esta relación angular. Tita por R, que es exacta, ¿eh? Tita por R, ¿sí? Es igual a X. X es el arco de acá, ¿está bien? Ángulo por radio es el arco, y el arco es lo que se desenvolvió, se desenrolló, esto, al girarlo, el fleje, ¿se ve? Eso, giren para este lado y lo que salió de acá, de esta zona curva, que es el arco, ¿sí? Es lo que se comprimió esto, ¿sí? Se comprime porque no es una soga, es un fleje, ¿sí? Tiene resistencia, ¿sí? Es un fleje elástico, ¿no? ¿Está bien? Bueno, manos a la obra, ¿sí? Manos a la obra. Esta ecuación, que es el torque, después de la perturbación, pasa a esto, ¿no? Con esas consideraciones, pasa a esto, ¿no? Fíjense, en vez de poner K por X por R, en vez de poner X, pongo tita por R. Entonces me queda menos K por tita por R por R. R es el verso de palanca, ¿no? ¿Sí? La distancia que tiene. Y acá me queda menos mg por L sobre 2 por tita. ¿Te olvidaste el seno de tita? No, limité los ángulos, ¿sí? O sea, ya estoy planteando condiciones para que se realice un movimiento armónico simple, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué sucedería si en vez de un fleje tuviera un hilo alrededor y un resortito? No habría que hacer una consideración ahí de que la soga va a ser inextensible. No, pero aparte el resorte no solo actuaría para un lado. Bien. ¿Saben por qué dicen todo lo inteligente que dicen? Porque hablan. El primer muchacho complementa lo que dice el segundo estudiante, ¿sí? El segundo estudiante es real lo que dice. Si yo le pongo una piolita y una soga, el resorte solamente se puede estirar, la soga solamente puede traccionar, ¿sí? No va a resistir compresión. Entonces se desactiva, ¿sí? Se desactiva. Esta fuerza desaparece, este azul desaparece. ¿Tá? Pero ¿qué sucede? Esto no se rompe ni nada. ¿Qué empieza a pasar? Cuando esto vuelve para acá, ahí se activa. Cuando esto pasa para este otro lado, ahí se activa. ¿Lo ven? Al principio hay una primera vuelta
donde no juega el resorte. ¿Qué es no juega? Anulalo acá y tenés otra aceleración. Tenés una primer vueltita, un primer movimiento hasta que vuelve acá, porque cuando vuelve acá vuelve con energía cinética y se va a pasar, pero cuando se pasa ya aparece esta ecuación. ¿Se ve? ¿Sí o no? No queríamos eso, por eso puse esta palabra en el parcial. Yo no quería eso, no quiero discusiones así media como de muy... Por eso puse un fleje y expliqué lo que era un fleje, ¿sí? Hablamos de eso, ¿sí? ¿Sí? En el aula 25 estaba, me acuerdo. De más discutidores los alumnos que bueno. Pero sí, llegamos a un acuerdo. ¿Sí? Así que nadie dice un fleje, sino que dice una soga o un cable. Bueno, haría esa salvedad, ¿no? Como dijo el compañero de ustedes recién, se activa en una parte, en la otra no se activa, ¿sí? O sea que tendría como o sea, como que vibra de una manera y cada tanto salta hasta que se engancha, ¿sí? Muchos sistemas funcionan de esa manera, ojo, ¿eh? ¿Se entiende lo que estamos diciendo o no? Lo dice la ecuación igual, ¿eh? El tema es discutir, ¿pongo o no pongo? Bueno, lo pongo, ¿por qué? Porque asumo esto, miro, busco la lógica, ¿sí? Bueno, y ahí tengo la ecuación, ¿ven? Tita, tita y derivada segunda de tita. Bueno, ahí tengo, agrupo todo, paso todo para un mismo miembro y me queda esto. ¿Qué es eso? Derivada segunda de tita respecto de t dos veces más un montón de cosas por tita igual 0. ¿Qué es eso? Un movimiento armónico simple. Exacto. La ecuación, digámoslo con todas las palabras, la ecuación característica de un movimiento armónico simple. Cuando yo llego a esto con mi álgebra, digo, ¡opa! ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Hiciste algo mal? No, estoy en presencia de un movimiento armónico simple. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo te das cuenta? Es la ecuación diferencial característica. Pero ¿y ese choclo ahí de Cayer? Eso es un número. Es la constante de resorte, el radio S, es la masa del cuerpo, el campo gravitatorio, ¿qué? ¿Está? Todo eso es un número, da 44, una cosa así. ¿Está? ¿Se ve? Bueno, calculo el momento de inercia, porque ya estamos terminando, calculo el momento de inercia, tengo que sumarle a el disco, la barra, y la barra la corro por Steiner, mírenlo, acá está el parcial, después lo miran, y calculan todo, ¿sí? ¿Está? Y ¿qué sucede? ¿Qué es algo interesante acá? Fíjense, me queda ahora así, en vez de momento de inercia, calculo el momento de inercia, ¿sí? Entonces, fíjense que lo puedo dividir en dos partes, o sea que la frecuencia, lo que yo escucho, o lo que pasa, lo que veo, depende, lo dice la ecuación ahí, de dos cosas. ¿Cómo sabes que son dos? Y hay un más. Dice, fíjate, es algo más otra cosa. Este formato es K sobre M, por números, K sobre M. Eso es la culpa ¿de qué? Del resorte. Y el otro término, ¿qué es? G sobre R. G sobre R, un péndulo físico, ¿sí? Estos son números. A, C, ¿sí? Esos son números. O sea que, fíjense, con planteos newtonianos de la segunda ley de Newton, me doy cuenta qué cosas y de qué manera hacen vibrar al mecanismo que tengo yo. Tengo elementos que aumentar o disminuir para controlar, para mantener bajo control las vibraciones del sistema. Si quiero aumentarlas, si quiero disminuirlas. Están todos los factores de los que dependen. ¿Está bien? Bueno, y después le coloco un amortiguador viscoso. ¿Sí? El amortiguador viscoso se lo colocó acá abajo, ¿sí? Y lo único que hay que hacer es agregar la fuerza de esa viscosa, bueno, y las soluciones. Mírenlo el martes, porque es retarde, mírenlo, y el martes vamos a ver más ejercicios. Pero vimos bastante, ¿sí? Tienen la guía bastante resuelta, y tomen esta actitud. Esto es para pensar, ¿eh? Uy, ¿cómo se hace? Es para pensar. Esto tiene física, mecánica, puede haber un gas, puede haber fluidos, ¿sí?
Después vamos a mirar uno que tenga líquido, ¿no? ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? Estos son los tipos de ejercicios que entran en el parcial, ¿no? Muchísimo, con pena se los digo, porque esto es 2018, estamos en 2022, han pasado 4 años. Muchísimo, 3 veces muchísimo más fácil el que les voy a tomar. ¿Está bien? O sea, estamos como deteriorados en cuanto al análisis. Análisis es, sabemos todo, sabemos qué es el seno, el coseno, cuánto puede variar, sea negativo. Nos cuesta pensar qué es lo que está pasando. Entonces, por ahí háganse la rutina, les va a servir, les sirve a la mente, de mirar varios ejercicios. Y mírenlo, no todo el ejercicio, sino cómo lo aborda, cómo lo resuelve, cómo lo toma. Y vayan sacando fotitos mentales de lo que va pasando, ¿sí? De lo que va pasando, ¿sí? El martes les voy a elegir 3 que me parecen importantes, ¿sí? Para que vayan capacitados, ¿sí? Pero no les voy a tomar nada difícil, ¿sí? Pero igual siempre está ahí evaluando, ¿no? ¿Está bien? Eviten complicaciones. ¿Alguna duda? Hicimos ejercicio de la guía y miramos uno de estos, ¿sí? ¿Está? Vamos a la próxima, vamos a ver la parte de amortiguamiento, que es un cálculo que lo tienen que saber, sí, pero no tiene mucho misterio, sí. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar o pedir? Ramiro, ¿encontraste el libro o no? Sí, profe, lo encontré. Está ahí en la biblioteca de la UNCO, por si alguno necesita. Bueno, no, miren, hay un montón resueltos, no sé, 20, ¿sí? Y miren la fotografía y piensen, o sea, no miren la resolución, miren la fotografía y a ver qué efecto les produce, si les duele, si les da misterio, si les da bronca, bueno, manejen esa parte es interesante, porque van a tener una estructura, ¿sí? Que por simple que sea, bueno, siempre va a tener ¿cómo se llama? Un aspecto. ¿Está bien? ¿Listo? Si no tienen ninguna pregunta, que pasen un feliz fin de semana y nos vemos el martes, ¿sí? Gracias, profe, igualmente.